capítulo 8, versículo 23. Sí, lo vamos a poner ahora. Mateo, su capítulo 8, versículo 23. Gloria al Señor. Vamos a ponernos sobre vuestros pies, gloria a Dios. Y así vamos a leer la palabra de Dios, la cual se lee en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ay, Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y dice así, Mateo su capítulo 8, versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Muchas gracias. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Esta es la segunda parte del tema Jesús quiere ser tu capitán. Mayormente leímos, le dije anteriormente en el primer mensaje, que estudiaran por lo menos Mateo 8 y también a Mateo 14 para seguir la secuencia de este mensaje. Jesús quiere ser tu capitán. En el primer mensaje que dimos de Lucas, su capítulo 5, versículos del 1 a 4, hablamos principalmente, para traer en contexto para algunos que no estuvieron aquí, cómo realmente una palabra, una obediencia trajo una gran bendición. Cuando en un momento determinado Jesús, hablándole a Pedro, le dijo, vamos a entrar nuevamente a pescar mar adentro. Y Pedro le dijo, Señor, hemos pecado todas las noches, hemos estado pecando todas las noches y no hemos agarrado nada, pero en tu palabra echaremos las redes. Una bendición, una obediencia que le trajo una bendición y salvación a su vida y todo lo que estaban alrededor de él. Hablamos también de algunos versículos de la Biblia, su capítulo 8, de la importancia que el Señor vino a buscar a los que se habían perdido. El Señor vino a buscar a los pecadores, tanto como tú, como también como yo. Gloria al Señor Jesucristo. Él vino a buscar los que se habían perdido. Y hablamos en el versículo 9 que no somos tan santos como creemos ser. A veces pensamos que somos santos, que somos buenos. Y le preguntamos a las personas que están hasta en el mundo y de asesinos y de todo, y le preguntan que si son buenas personas y te dicen que sí, que son buenas personas. Pero cuando visualizamos estos capítulos, principalmente estos versículos, principalmente el versículo 9, nos podemos dar cuenta que no somos tan santos, tan buenos como parecemos ser. Porque cuando nos encontramos con el Señor cara a cara y su palabra, entonces podemos identificar que no somos nada bueno. En un momento alguien se le acercó al Señor y le dijo, Señor bueno, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno si nadie es bueno, solamente mi Padre? Pero cuando comenzamos a caminar en el camino del Señor y parecernos más a Cristo, entonces comenzamos a ser buenos en el Señor, porque ya no actuamos de la misma manera ni pensamos de la misma manera, sino que nos cuidamos de vivir siempre en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y hablamos de esto, que como Jesús se montó en la barca de Pedro para predicar el evangelio a una multitud que le apretaba y le empujaba, y él se alejó un poquito, le dijo a Pedro que alejara un poquito la barca para poder predicar a la multitud que le estaba siguiendo en ese momento. Y podemos ver que, y hablamos en este momento, que Jesús ya estaba montado en nuestra barca. Que si estamos aquí hoy día es porque ya el Señor se ha montado en nuestra barca, y ahora depende de la obediencia, que cuando Él nos diga vamos a navegar mar adentro para tirar las redes, entonces poner atención a esa obediencia para que Él sea nuestro capitán en todo nuestro ser. Sí, Señor. Asimismo quería entonces seguir y estaba estudiando la Escritura, y cada vez que me penetro más en ella, digo, Señor, no va a ser 2 partes, va a ser 3. Se va a dividir en 3 nuevamente. Le hablaba a mi esposa y dice, es que cada vez que me penetro más en la palabra, encuentro más y no sé cómo salir de ella, porque es que me llena, gloria al Señor, por siempre. Y hablando de este versículo del capítulo 8, versículo 23, me llama algo mucho a la atención, pero también podemos encontrarlo también
en Marcos su capítulo 4, versículo 35 al 41, y en Lucas su capítulo 8, versículo 22 al 25, la misma historia narrada por estos tres escritores, gloria al Señor por siempre. Pero hay algo que me llama la atención de cada uno individualmente. Aquí Mateo presenta que dice la Biblia que el Señor se montó primero en la barca, y dice los discípulos le seguían. Cuando es el Señor que toma el control, cuando es el Señor que es el capitán, es el primero en entrar a la barca. Qué lindo, aleluya. Yo siempre, cada vez que voy a los lugares, principalmente a los aeropuertos, siempre me siento y estoy mirando y observando para aprender. Y lo primero que entran al avión, ¿quiénes son? Son los pilotos. Lo primero que entran al barco son los capitanes, para verificar que tanto el avión como el barco estén en la condición para poder navegar en la mar o poder volar sobre los cielos. Son los primeros que vigilan y chequean que todo esté bien en el avión tanto como en el barco. Y aquí dice que Jesús entró primero en el barco y después los discípulos le siguieron. Hay algo también que me llama la atención, y Marcos dice la Biblia que cuando estaban hablándolo, cuando Jesús estaba predicando a esa gran multitud, que dijo Jesús, entonces pasemos al otro lado. Entonces dice la Biblia que era de noche, la cual en Mateo no lo vemos. Pero Lucas viene y presenta que en todo entraron en la barca y pasaron entonces al otro lado del Jordán, en una ciudad que se llamaba Garasenos, que allí fue que se encontró al endemoniado, más de uno. Algunos dicen el endemoniado, no, la Biblia dice que eran dos o más, porque habla plural, gloria al Señor. Y me llama a la atención porque todos presentan el mismo significado, el mismo renglón de la historia, pero cada uno presentan como un tic diferente que lo enseñan y pueden llevarnos a entender mejor las Escrituras. Es bueno siempre estudiar los 4 evangelios, la misma historia, porque como hemos hablado anteriormente, si pasa algo frente a mí, yo puedo contar lo que yo estoy viendo de frente, pero el que está de lado está viendo más fácil algunos detalles, el cual yo no estoy viendo, pero también el que está de frente no está viendo los detalles que yo estoy viendo de la espalda, pero estamos viendo la misma historia, gloria al Señor. Pero lo más que me llama la atención es que Jesús entró primero en el arca. Cuando es el Señor Jesucristo que toma el control de nuestra vida, como hablábamos en el primer mensaje, cuando es el Señor que es el capitán de nuestra vida marcha totalmente diferente. Pero en este proceder podemos encontrar algunos detalles que nos van a llamar a la atención. Dice la Escritura que cuando el Señor le dijo pasemos al otro lado para ir a llevar la palabra del Señor, pero también el Señor, sabiendo que lo iba a llevar también a una prueba, iba a probar su fe. Dice la Escritura que cuando estaban en medio de aquel gran lugar, de aquel gran lago, de aquel gran mar, algunos dicen lago o mar. Es mar porque en el lago no hay tormentas o olas de tal manera que quiera arropar. Es un lugar cerrado de agua del mar, pero siempre las mareas siempre están. En ese momento dice la Biblia que se armó una gran tempestad de tal manera que el bote ya se quería virar, se quería voltear, y los discípulos estaban asustados. En un momento determinado dijeron: maestro, pero no te preocupes que vamos a morir. Y dice que él estaba durmiendo en la cabecera de aquel bote. Me llama la atención que después que Jesús lo llevó a ellos más adentro a tirar las redes, y vieron la grandeza y el poder del Señor, en un momento Pedro le dijo: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Reconoció el poder del Señor, pero también reconoció quién él era delante de Dios. Vio que no era digno de andar en sus caminos. En ese momento, también después que salieron, el Señor le dijo: ya no serán pescadores más de peces, sino que ahora en adelante serán pescadores de hombres.
Gloria a Dios. Y Jesús lo llevaba con él y ellos vieron grandes milagros, como la mano del hombre de la mano seca, vieron también paralítico caminar, vieron ciego caminar, vieron ciego ver, o sea, vieron grandes milagros y proezas dados por el mismo Señor después que vieron la pesca milagrosa. El Señor, lo que en un momento yo pensando, dijo, vamos a llevarlo a ver qué tan grado han llegado su fe. ¿Hasta dónde ha llegado su fe? ¿Hasta qué confianza ellos tienen de que yo soy su capitán? Gloria a Dios. En un momento determinado, cuando Jesús terminó de predicarle a la multitud, en ese momento Pedro le dijo maestro, y maestro se le llamaba a los rabí, porque tenían un conocimiento bien amplio de la palabra del Señor. En aquel momento se llamaban los rollos, o el viejo, en aquel tiempo nosotros le llamamos el Viejo Testamento, pero ellos le llaman el Corán. Y en ese momento le llamó maestro porque había y veía el grande poder que había en la palabra que salía de sus labios y de su boca. Pero no solamente eso, sino que después él vino a ver el poder que había en él. Qué lindo Dios. Pero aún así no bastó. Dice la Escritura que viendo la tormenta llegar a su vida, llegar a la barca, se asustaron de tal manera que dijeron, maestro, vamos a perecer, vamos a morir, despierta. Despierta, que ya vamos a morir todos. Y en ese momento el Señor le dice, wow, hombre de poca fe. En pocas palabras, tanto que han visto el poder de Dios manifiesto, tanto que han visto la obra de Dios hecha en mis manos, y yo estando aquí montado con ustedes, no se están dando cuenta que yo estoy aquí, el poder de Dios está acompañándonos. Santo, aleluya. ¿Cuántas veces llega la tormenta en nuestra vida? ¿Cuántas veces llegan los problemas en nuestra vida? Y vemos atrás y vemos al maestro dormir. Santo. Y pensamos que él no está atento a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Santo, aleluya. Una de las cosas más importantes y lo que más me llama la atención y más me gusta es que el Señor sabía cuál era su propósito. Y él sabía que todavía el momento de su muerte no había llegado. No era el momento de él morir. Por eso él estaba tranquilo en la barca durmiendo. Y déjenme decirle que como humanos que somos, muchas veces nos turbamos. Muchas veces nos desesperamos. Muchas veces llega un momento donde vemos la oscuridad. Y viendo a los discípulos y viendo a Marcos hablar de la historia, es algo un poquito fuerte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas que estaban acostumbrados a andar en la mar pescando. Sí, Señor. Estaban acostumbrados a ver tormenta. Pero no es lo mismo cuando hay una tormenta que te agobia, que te enciega, que tú no puedes identificar, no puedes ver el camino. Y dice la Escritura que era de noche. Era de madrugada. Mayormente muchos hombres, pilotos y barcos salían de noche para poder llegar temprano a la otra ciudad, para poder comprar temprano los lugares donde iban, o a predicar el evangelio como hizo Jesús, que quería llegar temprano a la otra ciudad, a la otra orilla, para poder seguir predicando el evangelio del Señor, de su Padre Celestial. Gloria a Dios. Pero era de noche. Ustedes no saben lo grimoso, lo temeroso y lo feo y lo fuerte que estar en medio de la mar de noche. Sí, Señor. No quieran ustedes imaginarse. Y más si la luna está nueva. Ustedes se sienten que están en el espacio, en una oscuridad totalmente absoluta. Y más cuando hay una tormenta que está nublado. Si apenas nosotros en la calle de noche nublado no se ve absolutamente nada, imagínense ustedes en el medio de la mar. De noche, donde tú no ves tierra, donde tú no puedes ver ni siquiera una luz brillando lejos, donde no hay nada que te indique donde hay tierra a tu alrededor. Y que en medio de esa noche te venga una tormenta a tu vida. Muchos dirán, no, yo creo en el Señor. Yo creo que el Señor, sí, vamos a ver. Vamos a encontrarnos allá a ver si es verdad.
Vamos a ver si es verdad que confiamos en el Señor Jesucristo. Vamos a ver si creemos que es verdad el Señor es nuestro capitán. Vamos a ver si nosotros verdaderamente creemos que el Señor es que está guiando nuestra vida. Porque navegando de día, todo el mundo ve lo que hay a su alrededor. Tú vas guiando de la mañana temprano o de tarde, de día con el sol afuera, muy bien. Tú vas guiando sin ningún problema porque tú vas viendo los carros que están corriendo delante de ti. Pero cuando hay una neblina en la mañana, bien en la mañana, que tú te levantas y tú prendes la luz de tu carro, mira mi hermano, tú no puedes ver un carro ni a 2 carros de distancia de ti. Que es un peligro totalmente terrible. Porque el carro tú lo vienes a ver ya cuando tú estás encima de él. Yo no quiero imaginarme estar en medio de la mar en una tormenta de tal manera. Y lo único que nosotros debemos de hacer es confiar del capitán. Sí, Señor. Porque si nosotros estamos en un avión, mi hermano mío, y se llama una gran tormenta en medio de la nada, de allá del cielo, que ese avión comienza a temblar, las turbinas comienzan a sonar como trueno, oiga mi hermano, y que ese avión sube y baja, que tú sientes que el alma se te baja y se te sube, y tú sientes que se te va todo. Lo único que tú tienes que tener la fe y la esperanza en el capitán que tiene el piloto. Y clamar rápido, porque ahí todo el mundo cree, el ateo y el que no es ateo. Comienzan a clamar. Señor, ten misericordia. Me acuerdo que cuando yo era niño y temblaba la tierra, todos se tiraban de rodillas y comenzaban, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Todo el mundo se tiraba de rodillas por el temor que había. Cuando pasaban catástrofes grandes, la gente se tiraba de rodillas a clamar a Dios la misericordia. Yo no quiero imaginarme en un avión, hermano mío. A veces yo veo en programa pesca peligrosa, donde están agarrando centollas. Centollas son unos cangrejos bien grandes. Y esa mar, mire, se vuelve en una tormenta. Que esos barcos, tú lo ves en la televisión. Yo lo veo en la televisión, que bajan en la ola y vuelven y suben. Y yo digo, Señor Jesucristo, ¿cómo lo hacen? Tienen el corazón de piedra. Porque si soy yo, hay que mandarme a buscar una caja de muertos. Yo dejo mi alma en aquel lugar. Yo dejo mi alma. Incluso yo he ido a pescar regularmente y a veces una vez me agarró un mareo que yo no pude pescar más. Yo tuve que tirarme dentro del bote, tirarme en un banco y quedarme ahí hasta llegar a la orilla. Porque era náusea que no podía soportar y pasé todo el día. Y eso simplemente el mar estaba tranquilo. Yo no quiero imaginarme a esa magnitud, hermanos míos. De día. Pero esta gente estaban de noche pescando. Estaban de noche cruzando al otro lado. ¿Qué te hacen o qué yo hago cuando llegan esos momentos a nuestra vida? Que pensamos que el Señor se ha dormido en la vela del barco. Que pensamos que ya no hay solución. Porque muchas veces pensamos que ya no tenemos solución en nuestra vida. Al principio venimos, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, aceptamos a Jesucristo como el capitán de nuestra vida y sabemos que Él es nuestro capitán. Vemos proezas, vemos los milagros, tenemos ese primer amor ardiente en nuestro corazón, en nuestra vida. Podemos ver lo grande que es el Señor, la proeza y los milagros y cómo Él contesta nuestras peticiones y nuestras oraciones. Pero a veces llegan momentos en nuestra vida que decimos, ¿dónde está el Señor? Se ha dormido que no está escuchando nuestras peticiones, se ha dormido que no está viendo la tribulación y la tormenta que se ha levantado frente a mí. Santo, aleluya. Ha llegado esos momentos, Señor, en nuestra vida. A mi vida ha llegado y yo sé que ha llegado también en la vida de ustedes. Sí, Señor, aleluya. Donde decimos, ¿dónde está el Señor? Él no está viendo que mi alma está muriendo, que mi alma ya no aguanta más esta situación, esta problemática, esta tormenta. Él está durmiendo, pero no quiere despertarse. Santo. En un momento me acuerdo cuando Elías dice que llamó a aquellos adoradores de Baales y le dijo, oh, ustedes están latigando su cuerpo hasta botar sangre y parece que su Dios está dormido porque no lo está escuchando. Santo, aleluya. Pero Elías conocía a Dios. Elías conocía a Jehová.
Él sabía que Jehová estaba del lado de él y solamente tenía que clamar al cielo y decir: Jehová, escucha mi clamor, y ha descender fuego del cielo y consume todo el holocausto y el agua que está a su alrededor. Y dice que descendió fuego del cielo y consumió todo lo que había en aquel lugar. Porque él conocía quién era Jehová de los ejércitos. Él sabía quién era su capitán. Gloria a Dios. Él sabía quién era su piloto. Sí, Señor. Y nosotros lo conocemos. Porque muchas veces predicamos, muchas veces hablamos que Jehová está conmigo como poderoso gigante, que Jehová marcha conmigo donde quiera que yo voy, que Él está conmigo donde quiera que yo estoy. Pero cuando llegan las situaciones difíciles, se nos olvida quién es nuestro capitán. Se nos olvida quién es nuestro piloto. Sí, Señor. Pensamos que Él está dormido en un lugar y que no está escuchando nuestra plegaria, que no está viendo lo que está pasando a nuestro alrededor. Claro que Él sabe. Él está montado en tu barca. Señor, aleluya. Él está montado en mi barca. Él sabe lo que está pasando en mi vida y lo que ha de pasar. Por eso es que yo estoy tranquilo y confiado, porque yo sé que Él sabe de lo que me va a pasar mañana. Gloria a Dios. Y Él me va a librar. Gloria a Dios. Y aunque mi tormenta quiera, o que la tormenta quiera arroparme, quiera apagarme, quiera nuevamente tirarme al piso, yo automáticamente llega a mi mente y digo: Jehová, yo sé que tú estás sentado conmigo a mi lado. Qué lindo Dios. Y aunque yo vea que tú estás durmiendo, yo sé que tú no estás durmiendo. Gloria a Dios. Tú solamente estás esperando que yo clame a ti. Santo, qué lindo. Porque el Señor le encanta, hermano mío, que nosotros defendamos de Él. Gloria a Dios. Él le encanta que nosotros clamemos, que en esos momentos difíciles nosotros entendamos que no es por nuestra propia fuerza, que no porque nosotros vamos a guiar nuestro propio barco y que vamos a salir a flote. No, hermano mío, es Él nuestro capitán, es Él nuestro piloto, es Él a quien debemos clamar y decirle: capitán, tú tienes control de mi vida, yo dependo de ti. Yo no dependo de más nadie. Tú te montaste en mi barco y me dijiste: vamos a echar las redes. Y yo dije: en tu palabra yo voy a echar las redes. Y ya yo dependo de ti, porque yo vi tu poder y tu gloria. Señor, aleluya. Porque cuando nosotros, mire, tenemos encuentro con el Señor, como dice mi hermana Elizabeth Ramos, no puede pasar desapercibido. Y muchas veces el enemigo, mire, quieren arroparnos de tal manera que no quiera olvidar de quién es Dios. Sí, Señor. ¿De quién es Jehová? ¿De quién es el Señor? Me llama la atención que aquí los discípulos le dijeron: Maestro, vamos a perecer, no te importa que moramos. ¿Y por qué ellos le dijeron eso? ¿Por qué ellos clamaron al Maestro? Porque ellos eran expertos de ser guiadores de barco o de bote. Ellos sabían cómo salir de la tormenta, porque ellos siempre piloteaban sus botes. Sí, Señor. Conocían el mar, conocían las tormentas que se hacían de la noche a la mañana. Porque si hay algo peligroso se llama el mar, hermanos míos. Por eso le dije en el mensaje anterior que nosotros siempre vamos a estar en el mar navegando. Y el mar, tú no te puedes imaginar lo que te puede pasar de un momento a otro. El mar cambia de un segundo a otro, hermano mío. Siempre Marcelino, el suegro de mami, decía: vamos a pescar mar adentro, 3 horas mar adentro. Él dice: siempre lleven un jacket, un abrigo, porque puede estar caliente, pero allá cambia la temperatura en un segundo. Así de rápido. Tú ves en el avión, tú vas de lo más tranquilo, pero de repente puede venir una tormenta, mire, así de rápido. Y el mar sucede lo mismo. El tiempo te dice una cosa porque el hombre piensa que puede dominar, porque hoy dijeron que a la 1 de la tarde iba a caer una lluvia, miren, 28%, y son todavía las 3 y todavía no ha caído una gota. O sea, una harinita nada más ha caído. Porque el hombre dice una cosa, pero Jehová dice otra. Gloria a Dios, aleluya. Porque el Señor es el dueño del tiempo. El Señor es el que controla. Llega un momento determinado que cuando Jesús se levantó y dice que paró la tormenta y le dijo a la tormenta y al mar que callaran en ese momento, todo se tranquilizó y dice que ellos se asustaron y dijeron: ¿y qué hombre es este? Y yo me pregunto, pero ven acá, ¿ustedes vieron cómo sucedió la
la pesca milagrosa. Ustedes vieron cómo la mano seca se sanó. Ustedes vieron el ciego ver, el paralítico caminar. Y aún se preguntan, ¿quién es este? ¡Santo! Y aún así nosotros vemos la gloria y el poder de Dios y todavía nos seguimos preguntando, ¿quién es este? Porque siempre nos vamos a maravillar de la grandeza y del poder del Señor Jesucristo en nuestra vida. Cada vez que yo veo un milagro pasar, yo me asombro y quiero seguir asombrándome las cosas del Señor. Cada vez que pasaban un milagro, ellos siempre estaban atentos a las cosas que el Señor siempre se asombraban. Y nosotros debemos de estar así, asombrados siempre en las maravillas. Mire, cada día que pase, cada vez que usted se levante, asómbrese y dele gracias al Señor porque le ha dado una oportunidad más de vida. Hay que asombrarse en las cosas del Señor, en su grandeza, en su poder y en su misericordia, que todos los días se hace nueva, hermano mío. Pero lo mejor de todo es reconocer quién es nuestro capitán. En ese momento ellos dijeron, ya entendemos quién es nuestro capitán. Ya sabemos quién es nuestro capitán. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe. En pocas palabras, han visto el poder de mi Padre. Han visto cómo el Señor ha hecho milagro y proeza y todavía ustedes no creen. Y muchas veces nosotros clamamos al Señor y en medio de nuestras oraciones dudamos al Padre. Dudamos en medio de nuestro clamor al Señor y se nos olvida quién es Dios. Y le preguntamos, Señor, ¿tú crees que tú puedes hacer esto? ¿Cómo que sí puede hacer esto? Gloria a Dios. Ellos se asombraron y dijeron, hasta la mar y el viento aún así le obedecen, porque el que estaba con ellos fue aquel que estuvo desde el principio, que dice que hagamos al hombre a imagen y semejanza, e hicieron al hombre a imagen y semejanza de Dios, pero que también estuvo con él cuando hicieron la tierra, cuando hicieron los cielos, cuando hicieron la lumbrera, cuando hicieron los árboles. Ese mismo que estaba con ellos fue el mismo que creó también los cielos y la tierra, hermano mío, y es el mismo que sigue en nuestra vida y es nuestro capitán, hermano mío. No estamos con cualquiera. Estamos con el creador del cielo y de la tierra, que solamente con una palabra y decirle a la tormenta, para, y decirle al mar, tranquilízate, automáticamente se tranquilizará. Pero debemos de tener esa fe. Debemos de estar, mire, parado en el Señor, en la roca firme. Tener esa fe, mire, ardiente y ferviente, de cuando clamemos a Jehová, no solamente de tener el miedo, porque vamos a clamar. El Señor quería que ellos clamaran a su nombre. Porque lo llevó directamente para ser probado, pero no esperaba que ellos le clamaran de esa manera. Él estaba esperando que lo llamaran, pero no de esa manera. Ellos estaban esperando que le dijeran, Señor, como tú eres el Hijo de Dios, haz que este viento y que este mar se tranquilicen. Gloria a Dios, aleluya. ¿Con qué? Con confianza y con fe, sabiendo quién era su capitán. Pero cuando ellos vinieron con temor y dijeron, Señor, vamos a morir, significa que su fe, todavía no sabían quién era su capitán. Todavía ellos no sabían quién era que estaba caminando juntamente con ellos. Y nosotros debemos de entender y saber quién es que está caminando a nuestro lado, quién es que está guiando nuestro barco, quién es que está guiando nuestro avión para llegar a tierra firme. Si no lo sabemos, si no lo entendemos, no vamos a crecer en nuestra fe. La Biblia dice que es necesario. Oigan la palabra, es necesario que por medio de muchas tribulaciones alcancemos salvación y vida eterna. Es necesario que nuestra fe sea probada. Porque si nuestra fe no es probada, nosotros no vamos a crecer en el Señor
Jesucristo. Esas pruebas son las que nos hacen reconocer el poder y la grandeza y la misericordia del Señor. Esa prueba es la que nos hace forjar un carácter en el Señor de tal manera que confiamos en cuerpo, alma y espíritu en el Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Pero debemos reconocer quién es nuestro capitán. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando estamos montados en la barca? ¿A quién dedicamos nuestra vida? ¿A quién dedicamos nuestra alma? Me acuerdo que Marcelino me dio un testimonio donde en un momento determinado iba a ir a Puerto Rico porque el Señor lo había mandado a llevar un mensaje. Y él dice que de repente en el avión comenzó a armarse una tormenta terrible. Dice que todo el mundo comenzó a clamar y él mismo llegó a tener miedo, que dijo: Señor, hasta aquí ha llegado mi alma, toma control de mi espíritu. Santo, aleluya. No es fácil, hermano mío. Este caminar no es fácil. Dice que cuando ese avión comenzó, mi hermano, que el piloto comenzó a bajar y cayeron las copas de oxígeno para tú ponerte... hermano mío! No es lo mismo cuando un avión está en turbulencia que baja y sube a cuando cae de una vez ese aparatito para tú ponerte lo del oxígeno que dice: mire, pónganselo porque el avión va de picada a ser mar. A cualquiera se le engrifan los pelos. A mí yo creo que hasta los de los cabellos no se quedan sin pararse. Sí, porque muchos pensamos que estamos bien. Pero los de mi época, que somos de campo, y algunos de ciudades, pero que anduvieron en lugares tenebrosos de noche. Yo me acuerdo que siempre los viejos le daban cuento a uno de miedo, de botija, de que por ahí pasaba y salía fulano, que salía perencejo, que salía que yo quién, y uno tenía el temor de noche de pasar ese lugar. Yo me acuerdo que papá nos decía: miren, hay dos palmas y en ese lugar sale un muerto en el medio de ella. Y nosotros teníamos miedo pasar. Casualidad de la vida, nuestra madre, Eusebia Martínez, mi abuela, nos mandó para donde una tía se llamaba Eva Rosa, que vivía de aquel lado y había que pasar por medio de la palma o del otro lado donde vivía Amparo y había un perro en ese tiempo. Y nosotros teníamos que elegir por donde el perro para que nos caiga atrás o por aquí con el temor del alma. Santo. Y me acuerdo, hermano mío, que íbamos Diego y yo, un primo hermano, con un poquito de 2 pilas. Él iba detrás y yo delante, alusando él detrás, y cada rato hacía para atrás, y sabía algo con el miedo, porque el miedo es tan grande que tú escuchas tu propio paso y piensas que hay alguien que te está persiguiendo, y cualquier cosita rara que tú ves, tú piensas que es un muerto que te salió, cualquier cosa, y tú alumbras rápido, y cada vez que hacía así yo me asustaba porque me dejaba de luzar para frente. Casualidad de la vida, llegando a las 2 palmas, no sé qué le pasó el foco, pero los viejos nos enseñaban que cuando se apagaba el foco era porque había un muerto allá al lado. O se quemaba el bombillo. No sé qué le pasaron, pero a mí esa historia, que si yo no sé, pero a mí me transformó la vida. Y me acuerdo que en ese momento se apagó el foco. Nos quedamos, Diego y yo, parados, tiesos. Porque él usó para el lado y no sé si fue que a rápido de mover el foco, no sé si la bobina se despegó o algo, no sé qué pasó, un falso contacto, y nos quedamos tiesos. Y yo con la comida en la mano. No hubo un pelito que no se me parara, hermano mío. Yo creo que los pelitos que tienen los dedos grandes, así, y los pies se pararon todos. Casualidad de la vida, él está dando el foco para que encienda. Parece que la bobina o el falso contacto volvió a funcionar. Cuando él levantó el foco, lo primero que yo vi fue 2 ojos de este tamaño, prendido en llama, a una distancia como de la bocina en mí. No sé si la cámara me está también tomando la voz, me está tomando la distancia. Yo me frisé, me puse de todos colores.
aleluya. El único que no sé qué color porque era de noche. Y mi mente hubo rápido, son los toros de Milito que están aquí. Porque cuando usted le alumbra los ojos a un animal de noche se ve en llamas. Y cuando él subió más el foco le vi los cuernos y dije, ok, son los toros. Y volvió otra vez, sí. El miedo es lo más grande. Y a estas personas le cogió el miedo en medio de la mar. Y dice Marcelino que cuando ya el avión estaba de picada casi caer en el mar, otra vez el piloto tuvo control del vuelo y volvió a subir. Que él dice que él sintió que la cola rozó. Y él entendió y volvió a decir que el Señor le había hablado que él tenía que ir a llevar ese mensaje. Santo, aleluya. Y hay algo que me llama la atención y es el hecho. La Biblia dice que Pablo en un momento determinado iba cautivo para llevarlo a una ciudad. Y en aquel momento dice que se armó también una gran tormenta y tuvieron que pararse en una isla a arreglar el barco porque el barco, la vela, se habían roto. Arreglaron su bote y volvieron otra vez a coger el mar adentro para llegar a aquella ciudad. Y dice la escritura que volvió nuevamente al barco, la marea, a azotar con el viento. Y dice la Biblia, vamos a leerlo en su capítulo Hechos, versículo 27, versículo 22 al 25. Y dice, pero ahora os exhorto y tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Santo. En el Viejo Testamento se le dice el ángel de Jehová, de quien soy y a quien siervo, o sea, soy servidor, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todo lo que vayan contigo. Por tanto, os varones, tened buen ánimo, porque yo confío, o sea, yo tengo fe en Dios que será así como Él me ha dicho. Santo, aleluya. Cuando nosotros entendemos que el Señor es nuestro capitán, que el Señor es nuestra guía, por más tormentas que se levanten, por más cosas que sucedan, el Señor ha dicho y te ha dicho, yo estoy contigo como poderoso gigante. Tú nunca estarás solo, que aunque pensemos que Él está dormido, Él está atento a lo que pasa a nuestra vida. Y es tan tal que dice la misma escritura que cuando llegaron a tierra firme, dice que comenzaron a juntar leña o palos para hacer una fogata. Dice que le picó una serpiente y dijeron, pero ¿quién es este que ni la justicia quiere que este hombre muera para que pague todo lo que ha hecho? O sea, lo tomaron como una persona malvada. Y dice la escritura que sacudió la serpiente en el fuego. Y estos hombres, dice, pasando horas a ver si él se hinchaba y se moría, y a ver que no murieron, dijeron, no, este es un Dios. Santo, aleluya. Este es un Dios. ¿Por qué? Porque que cuando el Señor tiene un propósito contigo, hermano mío, cuando el Señor se monta contigo en la barca, cuando el Señor dice, yo tengo un propósito contigo, puede levantarse la tormenta, puede el barco destruirse, puede la serpiente venirte al pecar y no te va a pasar nada, porque Él está contigo y no te pasará nada. Pero es que al momento, hermano mío, que nuestra alma, mira, perece, nuestra alma cae al piso. Y hay un momento determinado cuando hubo un gran hombre conocido como David. Dice la escritura que ese hombre en un momento de tristeza, de angustia, tuvo que clamar automáticamente en el Salmo capítulo 42, versículo 5 y dice, ¿por qué te abate, alma mía, y te turba dentro de mí? Es que en esos momentos nos turbamos, en estos momentos nos desesperamos. Cuando está la prueba, cuando está las dificultades, muchas veces se nos olvida quién está a nuestro lado. Señor, aleluya. Y porque lo vemos dormido, pensamos que Él no nos está escuchando, ni tampoco sabe lo que está pasando a nuestro alrededor.
Cuando el Señor, hermano mío, te dice, vamos a pasar del otro lado, ve en paz, ve tranquilo, porque Él sabe por qué lo está haciendo. Y muchas veces Él permite que la tormenta llegue, pero es para llevarte a otra dimensión, es para que tu fe crezca, es para que nosotros confiemos todos los días más en Él y vemos el poder de su gloria guiando nuestra vida en todo tiempo, en todo momento, en toda prueba y en todas dificultades. Van a llegar, sí, es necesario, dice la Biblia, es necesario que vengan las tribulaciones a nuestra vida. Señor. No queremos que lleguen. Lamentablemente está en el camino equivocado. Porque aún así en el mundo tendréis aflicciones, dice la Biblia. Pero también dice, recuerda que yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. En el mundo tiene todas las pruebas. Los que están afuera también están pasando tribulaciones y dificultades. Están en todos lados. La Biblia dice que el sol sale para justos y sale para pecadores. Pero nosotros tenemos una diferencia, hermano mío, a lo del mundo. Y es que nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro capitán. Él es quien guía nuestra vida. Y Él dice que cuando vengan los problemas, cuando vengan las tribulaciones, que le demos a Él, se lo llevemos a Él y Él controlará nuestras diversas pruebas y dificultades. Hijos míos, si tienen cargas, tráiganlas a mí. Tiren las cargas sobre mí. Traigan sus dificultades sobre mí. Traigan las enfermedades sobre mí. Y solamente confíen en mí. Que eso es lo que Él quería, que ellos reconocieran, que dependieran totalmente de Él, una fe genuina en Él, pero no que temieran a que su alma, su vida se iba a perder. Y muchas veces eso pasa en nuestra vida. Santo, aleluya. Hermano mío, han llegado momentos que a veces han llegado dolores, sufrimientos, que nosotros en la noche solamente decimos, Señor, prepara mi corazón, cuida a mi familia, que me voy contigo esta noche. Eso ha pasado a muchas personas. En un momento yo tuve que reprenderme a mí mismo y decir, ven acá, pero se me olvidó quién es mi capitán. Se me olvidó quién es que guía mi vida. Ya yo estaba pensando en mi esposa y mis hijos. ¿Y qué será de ellos? ¿Y qué pasará de ellos? Y reprendí y dije, hey, espérate, ¿para dónde tú vas? ¿O acaso ya el Señor no te ha hablado y te ha dicho que tú vas a estar al frente, que tú vas a tener un rebaño, que tú vas a tener una oveja a quien dirigir y yo te voy a poner al frente para que sea tú quien esté dirigiendo? Y entonces, ¿dónde iba a quedar esa palabra del Señor? Pasó lo mismo que le pasó a Pablo. Van a llegar, hermano mío, las pruebas, pero es necesario que lleguen. Van a llegar las dificultades de nuestra vida, pero es necesario que lleguen. En este relato podemos ver que Jesús tiene el poder para salvarnos de todas las tormentas que vengan a nuestra vida y brindarnos seguridad y paz y tranquilidad de tal momento, de tal manera que aunque vengan, mi hermano, las pruebas, miren, a veces dicen, pero este hermano que tiene una dificultad grande, una enfermedad terrible, él está tranquilo. Hermano, yo he visto personas con enfermedades yéndose a pedazos. Y ellos siguen predicando la palabra. Sí, Señor. Yo tenía un hermano conocido como el nombre Chacho. Ese hombre tenía todas las complicaciones de salud de su vida. Y este hombre seguía predicando el evangelio como si él no tuviera nada. Gloria a Dios. Y en el último momento de su lecho, de su muerte. Y eso es tan maravilloso, hermano mío. Porque esta persona no reconocía el tiempo que estaban viviendo. Cuando nosotros no reconocemos el tiempo que estamos viviendo y quién está con nosotros, nos turba cualquier problema. Cualquier tormenta nos turba. Señor. Y este hombre, me acuerdo que en la noche, cuando terminó el servicio a las 9 y algo, casi a las 10, se despidió de todos nosotros. El Señor viene por mí esta noche. El Señor viene por mí esta noche. Cuídense. Sigan al Señor. Porque Él sabía que el momento ya le había llegado. Cuando estamos caminando en el Señor, hermano mío, es algo tan maravilloso. Es que el Señor es nuestro capitán. Mira, cuando nosotros entendemos y comprendamos que el Señor es nuestro capitán,
aún en el lecho de la cama de muerte, no temerá mi corazón mal alguno, dice la palabra. Aleluya, sí, Señor. Gloria a Dios. Porque estamos confiados y sabemos hacia dónde vamos a ir. Los discípulos sabían quién era su capitán. Los discípulos sabían hacia dónde iba después que partieran de esta tierra, de esta dimensión. Pablo en ese momento determinado dijo: morir en Cristo para mí es ganancia. Hubo uno que murió, dice la Biblia, crucificado en X, y dice la Escritura que siguió predicando hasta que llegó el momento de su muerte. Santo, aleluya. Mientras él tenía fuerza para hablar, dice que todos los que estaban ahí le predicaba el evangelio. He conocido personas en lecho de muerte que aún así, en sus lechos de muerte y enfermedad, siguen predicando el evangelio. Gloria a Dios. Grandes predicadores. Hubo un predicador de renombre que en su último momento de muerte decía: yo necesito que alguien más acepte al Señor como su Salvador. Santo Dios, aleluya. Yo necesito que alguien más venga y acepte a Cristo como su Salvador. Porque aún así, en el último momento de su suspiro, dice que vino alguien y entregó su vida. Y ahí mismo dijo: me voy en paz con el Señor. Santo, aleluya. Wow, hermano mío. Si nosotros solamente tuviéramos la certeza y entendiéramos quién es nuestro capitán, Sí, Señor. camináramos firme, camináramos en paz, camináramos tranquilo, en medio de las diversidades, en medio de las pruebas, en medio de las tormentas. Mira, hermano mío, van a llegar, pero nosotros tenemos que saber quién es nuestro capitán. Él le encanta, él le agrada que dependamos totalmente de él, pero no con miedo, sino con fe, sabiendo que él es el que tiene el control de la naturaleza y de todo lo que existe, que aunque las estrellas se estén moviendo, nosotros tenemos que decir: es el Señor que la está llamando a cada uno por su nombre, porque fue él que la colocó y la puso. Que aunque el viento se vaya a un lado, se vaya al otro, nosotros debemos de estar confiados en el Señor. Pero ¿qué tanta fe tenemos? ¿Qué tanta fe es la que nosotros tenemos en el Señor? Si queremos realmente superar todas las tormentas repentinas que llegan a nuestra vida, porque déjenme decirle, nosotros a veces estamos tranquilos. Ellos iban tranquilos navegando. A veces tú estás en tu casa orando tranquilamente. A veces tú estás en el trabajo tranquilamente. A veces tú estás en la escuela, en la universidad tranquilamente. Y de repente se levanta una ola, una tormenta, que tú dices: ¿y de dónde se levantó esto? ¿Por qué se levantó esto? Yo estoy tranquilo, yo estoy en paz, yo estoy sirviendo a mi Señor. No estoy buscando problemas, no estoy buscando dificultades. ¿Por qué se levantan esta tormenta en nuestra vida? Si se levantan esta tormenta en tu vida, dale gracias al Señor, porque el Señor quiere llevarte a otro nivel, a otra dimensión. Quiere hacerte crecer en las cosas de Él y que tú confíes todos los días más en Él. Amén, gloria a Dios. Mira, hermano mío, tú puedes estar tranquilo con tu pareja y de repente viene una tormenta en medio de los dos. Y tú dices: pero ¿y qué pasó si ayer estábamos bien? ¿Por qué esto se levantó hoy día? Y uno por aquí, otro por allá. A veces los hijos toman otro camino y tú dices: pero ¿y qué pasó si este muchacho estaba bien ayer? ¿Y qué pasó con mi hermano, con mi padre, con mis familiares? ¿Qué sucedió? Y esta tragedia de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué se levantó esta tormenta? Debemos de entender y saber que el Señor ha permitido que eso suceda en nuestra vida. Él permite que las cosas sucedan para que nosotros aprendamos a depender totalmente de Él. Sí, Señor. Pero no solamente en palabra, sino de corazón y de alma. Una fe de entender que Él es el que tiene el poder para controlar nuestra vida y todo lo que pase a nuestro alrededor. Sí, Señor. Pero hay algo bien importante. Necesitamos reconocer verdaderamente quién es nuestro capitán. Hasta que no reconozcamos quién es nuestro capitán,
cada vez que llegue la tormenta, vamos a seguir lamentablemente cayéndonos en el mismo lugar y vamos a seguir tropezando con la misma piedra. Así es, aleluya. Hasta que no clamemos a Él. Si no clamamos al Señor, lamentablemente las pruebas van a controlar nuestra vida. A pesar de todas las tormentas y tempestades, estos momentos de oscuridad y pánico, los cuales nos llegan a nuestra vida, sobre todo momentos que pensamos que el Señor está dormido, que pensamos que el Señor se ha despedido de nosotros. Y ayunamos, hermano, ayunamos y oramos y buscamos la presencia y pensamos que el Señor no nos está escuchando. Me ha pasado, hermano mío, que escucho un silencio y no escucho la voz de Dios. Y a veces uno se siente mal espiritualmente porque uno dice: Señor, yo no siento que tú me estés escuchando. Yo no siento la presencia fuerte en mi vida. Yo no siento que la tormenta está pasando, que está sucediendo. Tú no me hablas, tú no me contestas. ¿Qué está sucediendo? ¿Está dormido? No. A veces en el silencio, cuando tú menos esperas que Dios te esté escuchando, Él está trabajando en ese silencio. Sí, Señor, aleluya. Él está trabajando de tal manera que cuando nosotros vengamos a darnos cuenta, entonces vamos a identificar y a decir que verdaderamente Dios está con nosotros. Hermanos míos, hay momentos que no vamos a entender. Esto no se trata de yo saber o entender. Esto se trata de esperar en Dios, de tener fe en Él y esperar el tiempo exacto y preciso. Lo que a nosotros nos toca, lo que a nosotros nos compete es buscar la presencia de Dios. Lo que a nosotros nos compete es buscar su Santo Espíritu. Lo que a nosotros nos compete es crecer en la fe. A nosotros se nos da un grado de fe, pero depende de nosotros hacer crecer esa fe en el Señor. El Señor comenzó a hacer crecer la fe en ellos para que tuvieran una fe firme, que vieran el poder de Dios, pero en ese momento flaquearon. Hermano, van a llegar momentos en nuestra vida que nuestra fe va a flaquear. Va a llegar momentos en nuestra vida que nos vamos a desesperar. Y eso nos da notoria de que somos humanos. Va a llegar momentos que pensamos que vamos a desmayar. Pero es necesario para que nosotros entendamos que no es por nuestra propia fuerza, que no somos guiados por nosotros mismos, que debemos de clamarle al Padre, debemos de clamarle al Señor, no con miedo, como le dije anteriormente, no con decirle: Señor, vamos a aparecer, sino decirle: Señor, en mi vida está en tus manos y tú eres mi capitán, de ti depende mi vida. Póngale esa responsabilidad al Señor. Y decirle: es de ti que yo dependo. Un niño inocente depende de sus padres. Un niño inocente depende de que su padre lo alimente, de que su padre lo cargue, de que su padre le cuide. Así debemos depender del Señor, de tal manera que si yo estoy aquí o allá abajo y tengo un niño pequeño, yo le digo al niño: salta, y el niño va a saltar sin ningún miedo, porque él sabe que su padre está allá abajo esperándolo y que lo va a proteger. Así debemos depender del Señor. Amén, aleluya. Miren, pueden estar los bomberos, pueden estar los policías y le dicen: tírate, y él va a tener miedo en tirarse, no va a estar seguro. Pero cuando ve a su padre y le dice: ven, que yo te voy a parar, niño mío, se tira sin pensarlo dos veces. Así nosotros debemos de tener esa confianza y esa esperanza en el Señor y tirarnos sin miedo alguno, que Él nos va a parar, Él nos va a amparar, Él va a cuidar de nosotros y vamos a decir: yo tengo la confianza, yo tengo la fe, como dijo Pablo, porque el Señor me dijo que Él va a cuidar, porque es necesario que yo vaya a ver a aquel hombre. Gloria a Dios, aleluya. Pero él reconocía quién era su capitán. Y hasta que tú y yo nos reconozcamos
quién es nuestro capitán, vamos a estar perdidos. Sí. Y si tú, que está aquí, hermano mío, no tienes a Jesucristo como tu capitán, yo hoy te exhorto nuevamente que venga a los pies de Cristo. Mira, está montado ya en tu barca. Tu barca está aquí al frente. Tu barca ya se montó y está esperando que tú te montes junto con ella para llevarte para adentro. Gloria a Dios, aleluya. A llevarte a pescar. Y después llevarte a ver los milagros y las proezas del Señor. Y después entonces hacerte crecer en el Señor para que tú dependas totalmente de Él. Para cuando llegue un momento determinado que tú no lo veas que está montado en la barca, sino que se quedó del otro lado, tú simplemente digas: yo tengo la fe y la esperanza de que el Señor va a venir a rescatarme, porque Él dijo que Él no nos iba a dejar solo y que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero es necesario que pasemos por diversas pruebas para poder alcanzar la salvación de nuestra vida. Y si tú hoy día, hermano mío, no tienes a Jesucristo como tu capitán, como el que guíe tu vida, el que guíe tus pasos, el que guíe tu barco, el que guíe tu avión, yo te exhorto en esta hermosa tarde que venga a los pies de Cristo y lo aceptes como tu Salvador, que lo aceptes como tu capitán, como tu piloto, para que tú veas cómo tu vida va a ser transformada, va a ser cambiada. Y si tú, hermano mío, fuiste de los que aceptaste al Señor como tu capitán, como tu piloto, pero dejaste al Señor en la orilla y tú cogiste tu barco y comenzaste a guiar tú solo y andas perdido en medio de la mar, yo te exhorto hoy día que vuelva y busque al Maestro que está aquí en la orilla y está esperando que tú vengas nuevamente a buscarlo para Él seguir siendo el capitán de tu vida y guiarte al Padre, porque la Biblia dice que de la única manera que podemos llegar al Padre es por medio de Jesucristo de Nazaret. Jesús quiere ser tu capitán. Dios te bendiga en Cristo Jesús.